Señoras y señores, saludos, gracias por estar nueva vez en la hora con Gregory. En esta semana hemos tenido diferentes programas sobre aspectos políticos. El día de hoy, como ya lo habíamos anunciado, continuamos en ese carril porque hay muchos temas que verdaderamente los entes políticos es que deben tratarlos para mayor orientación de nosotros, los comunicadores, y también ustedes, los amigos televidentes. Agradezco en ese sentido la presencia del miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Melanio Paredes, este día acá en la hora con Gregory. Saludos, Melanio. Buenas noches y gracias por esta nueva oportunidad. Gracias a ti. Estamos, Melanio, en un momento determinante, puede decirse, para el Partido de la Liberación Dominicana. Y ustedes en este momento están inmersos en la realización del 10º Congreso de la Organización Política, que por cierto fue nombrado con el nombre del fenecido Reinaldo Pared Pérez, amigo de muchos, incluido de quien habla. También, Melanio, fuera de lo que va a suceder en ese Congreso, que es vital para la vida institucional del PLD, está la determinación que habrá de tomar ya no el expresidente Danilo Medina, sino la dirigencia del Comité Central, pienso, sobre si él va a permanecer en la organización, o sea, Congreso y lo que va a suceder con el estatus institucional de Danilo Medina. Me parece que son los dos temas más importantes de tu partido PLD. Con eso quiero iniciar este conversatorio. Muy bien, gracias por esta oportunidad de compartir con tus amigos y las amigas teleaudientes. Mira, lo importante es que el partido en un tiempo relativamente récord pudo sacudirse de la caída electoral del pasado mes de mayo y apenas 8 días convocó su comité político para convocar al Congreso. No transcurrió un mes y se reunió el Comité Central el 7 de julio para formalizar esa convocatoria, porque es la instancia que convoca el Congreso, definir la comisión organizadora y los documentos que se iban a discutir. Y ya pasado ese periodo de la reunión del Comité Central, entonces se convoca la plenaria, que para corregir fue el 7 de julio. Estaba supuesta a ser el 30 de junio, con el 115 aniversario del natalicio del prócer, del maestro Bosch, pero por un tema de espacio y de facilidades local, hubo de celebrarse esa primera plenaria el 7 de julio. Yo dije en ocasión de esa plenaria que el PLD puso la alfombra, un buen discurso del presidente Medina, un discurso que parecía tener la lectura de la situación política por la que atravesamos nosotros, una muy buena participación en términos del quórum, a sabiendas de que después de 2 procesos electorales perdidos este año, hay un cierto retraimiento de la militancia del partido, como en efecto como motivo de la derrota. Sin embargo, tuvimos una buena apertura del Congreso y a partir de ahí lo que ha discurrido son, digamos, las tareas propias del Congreso. Trabajando con los documentos, trabajando con la herramienta de evaluación, que es la que está cruzando ahora estos días. Ya para el 8 de agosto estaremos en condiciones de convocar a la segunda plenaria, que es la que tendrá que ver las modificaciones estatutarias, los documentos de declaración de principios, una política nacional e internacional, comunicación estratégica que está justamente coordinada por nosotros. Y con esos temas entonces ya para el mes de septiembre, que sería el tercer mes de Congreso, estaríamos preparados y con la modificación estatutaria que se haya tomado para decidir el tema de la elección de autoridades. De manera que ese ordenamiento que es ya tradicional en el Partido de la Liberación Dominicana, lo hemos cumplido sin retraso y con cierto nivel de entusiasmo. Naturalmente lo que ha salido a relucir más en estos días es la competencia por varios aspirantes a la Secretaría General. También, y digo que en muchas ocasiones, como decía don Juan, hay compañeros que suelen poner la carreta delante de los bueyes, y entonces se han estado
emitiendo opiniones públicas o reacciones a las opiniones públicas de dirigentes del partido en relativo a la permanencia o no del presidente Medina al frente del partido, la respuesta natural de quienes se sienten más comprometidos con él, pero todo eso para mí es extemporáneo. Lo fundamental en este momento es que podamos agotar ese proceso de evaluación crítica y autocrítica orgánica que estamos desarrollando, y hay un último elemento que no ha salido a relucir públicamente, pero que implica también una evaluación ciudadana de cómo ven al PLD, cómo ven la política, cómo ven la democracia, porque para mí es importante no solamente que nos miremos hacia adentro, sino qué está pensando la ciudadanía del PLD. ¿Y cómo se haría esa evaluación? Porque, Gregory, porque lo cierto es que del 2020 hacia acá, en 4 procesos electorales, febrero y mayo del 20 y febrero y mayo del 24, una gran cantidad de electores, una población que generalmente votó por el PLD, no fue a votar por el PLD. Y por eso la caída en materia de desempeño electoral. Pero tampoco esa población que la tenemos registrada, que votó en los procesos anteriores, que no fue a votar por el PLD, tampoco fue a votar por otro partido. Salvo los que fueron a votar por Leonel Fernández, y era natural, porque es una fuente nutricia de ambas organizaciones políticas. Pero eso es importante que podamos medir qué está pensando esa población. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué es lo que me pregunta? Bueno, se contrataría un consultor externo, uno o más consultores externos, es probable que uno internacional y uno local, para a través de focus group, a través de sondeo, a través de opiniones, que hay herramientas para ello, ver qué está pensando esa población del PLD, el pensamiento ciudadano. Ellos seguro que tienen opinión sobre qué esperan de un partido al que antes apoyaron y que en los últimos procesos no han estado apoyando. El hecho de que consideres, Melanio, y tienes tu razón, porque por lógica debe ser así, de extemporáneo, el que se toque el tema de si Danilo Medina va a permanecer dentro del PLD como presidente, también es cierto que el tema lo puso el propio Danilo Medina al anunciar que ya lo había hecho cuando asumió la presidencia de la organización que tú perteneces durante toda tu vida prácticamente, de que lo haría por 4 años. Ahora bien, Melanio, hay una comunicación de centenares de miembros del Comité Central, que ustedes son 1.280, algo así, 1.257, que ya es prácticamente una decisión de ese organismo de que él permanezca. Entonces, si es así, que también se da a conocer y se han recolectado esas firmas, hasta cierto punto sería una especie de violación a lo que se tiene como protocolo dentro del Congreso, que se va a una evaluación que tú has anunciado. Yo he dicho públicamente que Danilo es el principal activo del Partido de la Liberación Dominicana y que nadie se le ocurre patearlo, no obstante los errores que puedan imputársele a colaboradores de él o lo que fuera. Hay un legado, 2 periodos de gobierno exitosos, que expresidente de la República no tiene en su valija al menos un 25 a un 28% del favor de la población. Todo el que se sintió beneficiado o sintió que algo hicieron esas gestiones de gobierno en su favor son votantes comprometidos con esos expresidentes. Lo tiene Hipólito Mejía y lo demostró en el 2012, que fue su última participación electoral. Lo tiene Leonel Fernández y lo demostró ahora, 12 años después de haber abandonado la presidencia de la República, sacó un 28%. Lo tendrá Abinader cuando salga del poder y lo tiene Danilo Medina. Entonces, una fuerza política con vocación de poder no puede enajenarse el apoyo que le proporcione un liderazgo como el de Danilo Medina. A pesar de su decisión. Ahora, yo sí, fue extemporánea por parte de él también. Aunque lo haya dicho él y Charlie Mariotte, fue extemporáneo decirlo. Porque no estábamos en el momento para definir eso. Eso deberá ser en el mes de septiembre, cuando estemos en el proceso de elección de autoridades. Ahora, yo sí entiendo por qué lo hizo. ¿Por qué? Estamos hablando del 27 de mayo, a 8 días de las elecciones del 19 de mayo, con una caída electoral estrepitosa,
una caída inclusive más fuerte que la que tuvimos en el 94, después del fallido que se vaya allá y la imposibilidad de alcanzar el poder, a pesar de que el PLD obtuvo la mayoría de los votos individuales como partido en ese proceso del 90. Sabe que fue todo el proceso de alianza y que nosotros nos acostamos ganados y nos levantamos perdidos. Entonces todo eso generó una situación que no pudimos manejar. Y la población nos castigó en el 94 y caímos a un 13%. Bueno, yo digo que la segunda gran caída fue esta. Y todo con algo que la bendita comunicación política establece como fundamental en estos tiempos: la narrativa. No fuimos capaces de elaborar una narrativa en el 94 respecto a lo que pasó en el 90. Y por eso los PRDistas decían, quien ganó, ganó. Peña Gómez no es Juan Bosch. ¿Tú la recuerdas? Claro, esa consigna? Claro, por supuesto. Que llevó a Peña Gómez a polarizar con el doctor Balaguer. Naturalmente, vino la crisis electoral del 94 y 2 años más tarde, entonces, el PLD se alzó con el poder con una fina política de alianza inteligente. Ya incluso vos fuera del debate electoral. Bueno, tampoco fuimos capaces de construir una narrativa después que nos sacan del poder en el 2020, producto de unas elecciones suspendidas por el presidente de la Junta Electoral de ese entonces, y que todo el mundo se lo endilgó al PLD y al gobierno del PLD. Y se fue en la Plaza de la Bandera diciendo que eso era una estratagema de Danilo Medina para quedarse en el poder. No, las elecciones se suspendieron en perjuicio del Partido de la Liberación Dominicana, porque si se dan, hubiésemos ganado las elecciones de febrero del 2020 y hubiésemos ganado las elecciones de mayo del 2020. ¿Ustedes iban ganando al momento de suspenderse las elecciones? Indiscutiblemente. Yo estaba en el este del país. ¿Eso es así o es un así. Mito creado por ustedes? No, tenemos las encuestas. En ese momento yo estaba como enlace en todo el este del país. Había un solo municipio que pedía unas elecciones en el este, de todos los municipios en febrero. Y ya para mayo, recuérdate que estábamos en medio de la pandemia. Gonzalo no pudo hacer prácticamente campaña porque hubo que posponer esas elecciones para el mes de marzo, lo recordará. Y cuando vino mayo ya fue prácticamente trámites, porque la oposición logró posicionar una posición de que el gobierno de Danilo Medina, y ahí le metieron todo el tema de la impunidad, de la corrupción, y ese otro elemento durante estos 4 años, tampoco el partido pudo construir una narrativa confiable que le permitiera ver a sus votantes. Ahí están esa gente dando la pelea, defendiéndose con gallardía y reconociendo errores cuando haya que conocer errores. Pero ustedes son muy inteligentes, Melanio. ¿Cómo no lograron hacerlo? Y eso es evidente que es una falla de tu organización. Ustedes son muy inteligentes. ¿Qué pasó? Lo más que me queda decirte que fue una falla. No por Melanio Paredes, y los partidos no fallan. por Gregory Caimares. Se cometió el error. A tu modo de ver, ¿Danilo Medina continuará como presidente del PLD? Es muy probable. Si él toma la decisión, como anunció ya ayer, que se lo han estado pidiendo, innegablemente que se quedará al frente del partido. Naturalmente todo esto yo prefiero que se establezca a partir de la evaluación. Porque es que nosotros no podemos, mira, ni lo que aman a Danilo por su cercanía o los que no lo quieran, porque le enrostran determinados errores, pueden determinar el curso del proceso que tiene que seguir el PLD. El PLD tiene que seguir el proceso que mandan las circunstancias, que arroje la evaluación, que tome en cuenta los multifactores que han determinado que el PLD pierda favor popular. Y cuando tomemos decisiones, esas decisiones tienen que apuntar a eliminar todos aquellos elementos o factores que han determinado la pérdida de credibilidad o la pérdida de favor popular del PLD. Entonces, yo no puedo desde ahora decir que eso se logra con Danilo presidente o Danilo alejado del partido. Eso tiene que decirlo la evaluación. Muy bien. Por eso es que digo que se han precipitado tanto los que quieren mucho a Danilo como los que eventualmente se refleja de que no lo quieren al frente del partido. Como conoces muy bien a tu partido y eres un político inteligente y eres astuto, ¿cómo explicas lo siguiente? Ustedes tienen una carta, 1000 personas del Comité Central. Señor Danilo, señor presidente, no se vaya, quédese como presidente.
Pero el anuncio de que no iban a seguir lo hacen Danilo Medina y Charlie Mariotti, secretario general, de manera conjunta al mismo tiempo, y lo han reiterado. Sin embargo, a Charlie Mariotti ahora nadie hace carta por él. ¿Cómo explicas que por Charlie, te sonríes, nadie saque la cara para que se quede? Yo te hablé del activo que representa Ajá. a un expresidente de la República y una persona que ha trabajado política 60 años. O sea, Danilo viene construyendo un liderazgo de hace mucho tiempo. Y ese liderazgo se apuntala con su paso por el poder por 8 años. O sea, equiparar la figura de Danilo Medina a Charlie Mariotti es impropio. O sea, Charlie fue un secretario general del periodo. Charlie Mariotti hizo su papel, yo entiendo que airoso en esta transición, pero no estamos hablando de lo mismo. No estamos hablando de lo mismo en términos de lo que representa Danilo, el peso específico de su liderazgo en el PLD, que lo que puede presentar Charlie Mariotti. Y quizás no terminé de decirte ahorita, ese anuncio del 27 de junio fue, a mi modo de ver, una estrategia para producir una sacudida. O sea, si venimos nosotros de un proceso, vaya sacudida. un proceso de caída electoral, tú puedes convocar un partido político a un congreso bajo el letargo de una derrota que no haya sido de alguna manera mediada por una gran sacudida. ¿Qué sacudida produjo Danilo? Su anuncio de que no iba a presentar generó toda una corriente dentro de sus seguidores y 784 miembros del Comité Central fueron a la reunión un mes antes de cumplidas las elecciones de mayo. Eso te dice a ti que ese llamamiento generó y motorizó al PLD para que hoy estemos celebrando nuestro Congreso. Los que están con la presidencia de Danilo y los que pudieran no estar con la presidencia de Danilo. A Danilo Medina, dentro del PLD, ¿lo aman, lo respetan o le temen? ¿O las tres cosas a la vez? Mi mejor definición fue la que te dije anteriormente. Danilo es un activo importante, construyó un liderazgo que en mi caso particular yo nunca tuve cercano porque entendía que era la vertiente pragmática y yo entiendo que el PLD se fundó sobre la base de principios, valores, un partido principista y por eso quizás estuve distante. Yo no fui un funcionario del gobierno de Danilo Medina, pero siempre nos hemos guardado el debido respeto, porque incluso fuimos estudiantes de aula al comenzar nuestras carreras universitarias. Pero, ¿qué te puedo decir de Danilo Medina? Es un dirigente cuyo liderazgo lo ha fraguado con el trabajo y se apuntala con 2 gestiones exitosas de gobierno. No obstante, los errores de uno u otro colaboradores fueron gestiones de gobierno inclinados con vocación a lo social, indiscutiblemente. Y de eso hay pruebas de sobra. El programa de la jornada extendida de las escuelas, la propia asunción del 4% de inversión para la educación, el tema del 911, el tema de las visitas sorpresa, el tema del programa de medicamentos de alto costo. Hay un sinnúmero de acciones de esos gobiernos de Danilo Medina que lo tipifican como un gobierno esencialmente de vocación a lo social. Y eso, innegablemente, que yo tengo que reconocerlo como dirigente y lo reconoce todo el partido y lo reconoce la sociedad dominicana. Bien. Melanio, vamos no a hacer una pausa, sino quiero que observes algo que Betsaida tiene. 50 segundos. Es el tema del momento dentro del Partido de la Liberación Dominicana y quizás a partir de lo que vamos a ver en este momento es que se encarrile quizás el Partido de la Liberación Dominicana a partir de este momento. Adelante. Y como yo quería saber cómo andaba el feedback, entonces hice una especie de evaluación a nivel nacional, a nivel interno, a nivel partidario. Y en esa evaluación a nivel partidario me quedé sorprendido con los niveles de aprobación que tenía para presentar un proyecto. Y después que he hecho toda esta evaluación, he tomado una decisión, creo que la decisión más importante que he tomado en mi vida, porque he tomado la decisión de aspirar a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, en el convencimiento de que voy a ser el candidato a la presidencia.
tu opinión? Un anuncio auspicioso, por una razón elemental. En este periodo pasado, el PLD tuvo que inventarse, tuvo que hacer una carpintería para poder vender con algún tiempo, no durante 4 años, apenas año y medio, la candidatura de Abel Martínez. ¿Por qué? Porque Abel o el partido va a competir con 2 organizaciones políticas con candidatos construidos. El expresidente Leonel Fernández, 3 veces presidente de la República, y el presidente en ejercicio, Luis Abinader. Y no obstante la gestión exitosa de Abel Martínez en la alcaldía de Santiago, iba en desventaja frente a 2 presidentes. En esta ocasión, hacia el 2028, es probable que las cosas cambien un poco, porque de los expresidentes conocidos, solo Leonel Fernández aparentemente podría intentar de nuevo una candidatura. Sin embargo, en una acción contraproducente, entiendo yo, del partido de gobierno, a la semana siguiente de pasadas elecciones, el propio presidente de la República estimuló a un grupo de dirigentes de su partido a que salieran a hacer campaña. O sea, cuando un partido de gobierno, un partido gana las elecciones, como en este caso una reelección, ¿qué es lo que esperan los presidentes? Que se le dé la tregua de los 100 días, de los aumentados 100 días. ¿Para qué? Para poder implementar, impulsar las políticas que ha pensado, ha planificado para su inicio de gestión. Pero no, o sea, lo que a la buena usanza del PRD de los 80, lo que ha estimulado o ha dado apertura Luis Abinader es a esa lucha, ya no entre 2 ni 3, creo que hay 8 aspirantes en el PRM. Entonces yo no creo que el PLD tiene que quedarse atrás. Y mira que yo hubiese deseado que concluyéramos el Congreso y que a partir de octubre se destaparan todas las aspiraciones que fueran de lugar. Francisco Javier, que es un hombre de amplia experiencia en materia de campañas electorales, sabe por qué lo hizo ahora. Para mí es auspicioso porque siempre en política es importante sembrar esperanzas. Correrás. Y con esa candidatura, lo que hace Francisco Javier es sembrar esperanza entre seguidores que no tiene y otros que pueden estar observando el curso de ese proyecto para brindarle su apoyo. De manera que yo no lo veo mal, todo lo contrario, creo que es importante porque ya no se va a estar hablando solamente de la competencia interna del partido, sino que ya la ciudadanía podrá ver que ese PLD que sacó un 10% y que no es del tamaño del 10%, tiene un aspirante presidencial, y cuando vengan las encuestas que van a venir, porque este es un país ya de encuestólogos. No hay tregua tampoco. No hay tregua. Cuando vengan las primeras encuestas, ya el PLD no estará en un 10%. Porque la sola presencia de Francisco Javier en el escenario, como él lo explicaba hoy, va a generar un caudal de simpatía que va a superar ese porcentaje. Como se dice coloquialmente, hablando claro, conociendo la peculiaridad de Francisco Javier dentro de ustedes, se podría pensar, o piensas, Melanio, que ya esa sería la candidatura del PLD desde ahora. Yo prefiero, como siempre te he dicho, yo soy un discípulo de Juan Bosch. Yo no pongo la carreta delante de los bueyes. Yeah. Pero yo te digo, la candidatura de Francisco Javier es auspiciosa. Y cuando digo que es auspiciosa, que pueden generar otras candidaturas que puedan competir en buena lid, y eso es importante para el fortalecimiento del Partido de la Liberación Dominicana. Melanio, ustedes para 2024 buscaban reposicionarse. Era una tarea ciclópea, era una fuerte tarea que se habían propuesto porque era difícil que en 4 años, y más con situaciones judiciales de algunas personas ligadas al PLD, lograran tener un desempeño auspicioso, utilizando tu término, para 2024. Bueno, el resultado está ahí. Ahora bien, para 2028, ¿qué me va a enamorar a mí del PLD? ¿Cómo yo puedo decir, bueno, yo me voy para el PLD, yo que no soy político, me voy a enamorar del PLD?
¿Qué me haría a mí enamorar de ustedes? Dos cosas. Ajá. El que el PLD haga lo correcto, que haga lo conveniente, que se reencuentre con sus mejores valores y tradición de trabajo, porque el PLD tiene 51 años, 20 en el poder y 31 en Pero la eso oposición. es algo interno, eso es muy subliminal lo que me dices, Ahora valioso. voy, pero- te ajá. dije dos cosas. Te dije primero que el PLD haga lo que tiene que hacer y segundo, el desbarajuste que sufrirá la sociedad dominicana en los próximos meses y años va a posicionar de inmediato al último referente de gobierno bueno que tuvo el país. ¿Tiene que ver eso con el ejercicio de este gobierno? Innegablemente que nos esperan días difíciles y soy de los que no apuesta al fracaso. Ya. Porque apostar al fracaso del gobierno, en cierto modo, apostar al fracaso de la sociedad dominicana. Pero lo cierto es que lo que el gobierno ha hecho hasta ahora y lo que proyecta que va a hacer no apunta a nada bueno. Vamos a hablar Ya de- el precio de los alimentos aquí está tocando la puerta de la clase media. Ya no son de los que subsisten a los chiriperos y el sector informal. La clase media ya está teniendo dificultades con una canasta del primer quintil que ronda los 60,000 pesos. No los 15,000 que es el quintil número 5, o sea, los más vulnerables. Y esas circunstancias, con la tanda de apagones que estamos sufriendo, con el problema de falta de liquidez en la economía, con un presidente que lejos de privilegiar una reforma que le permita mejorar la calidad del gasto y generar nuevos ingresos, lo que está hablando de una reforma constitucional. Entonces, con juramentación en el Teatro Nacional y con el circo de la reforma constitucional, este país no va para ningún lado. Aprovechemos que hay una pausa en este momento, Melanio, y al regreso vamos a hablar del gobierno para que haya más tiempo en que te explayes, porque veo que tienes como muchos temas sobre ese aspecto. Vuelves a sonreír. Vamos a hablar después de la pausa, a seguir hablando con Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana.